Policías humillan a un anciano negro, pero una llamada hace que su carrera termine al instante. Tengo el sueño de alcanzar 1000 suscriptores para finales de este mes. Suscríbete y forma parte de este sueño también. Gracias. Que tengas una excelente historia. Capítulo 1. La llegada del forastero. El sol del mediodía castigaba sin piedad las calles polvorientas de Riverton, una ciudad donde las apariencias pesaban más que la justicia. En la estación de policía, los agentes se movían con aire de superioridad, intercambiando bromas entre ellos mientras se preparaban para el cambio de turno. La calma habitual se rompió cuando un anciano de piel oscura y andar firme cruzó la puerta. Vestía un viejo traje gris, impecablemente planchado, y su porte sereno contrastaba con las miradas de desprecio que comenzaban a acumularse a su alrededor. «Vaya, miren quién ha decidido honrarnos con su presencia», exclamó uno de los oficiales, un hombre corpulento con bigote espeso. «¿Te perdiste, abuelo?» El anciano alzó la mirada, inmutable. Sus ojos oscuros reflejaban una sabiduría que iba más allá de los años vividos. Con un gesto pausado, sacó una cartera de cuero desgastado y la colocó sobre el mostrador. La recepcionista tomó la identificación con desinterés hasta que su rostro palideció al leer el nombre, Thomas Carter. En su tiempo, Carter había sido el delegado más respetado del Estado, famoso por resolver casos imposibles y por su integridad inquebrantable. Había desaparecido del ojo público tras su jubilación, pero ahora estaba de vuelta por una razón que nadie parecía dispuesto a escuchar. «Señores, he sido convocado para asistir en la investigación del caso Morrison», anunció con voz firme. «Necesito hablar con el jefe de policía». Las risas contenidas estallaron entre los oficiales. Uno de ellos, un joven arrogante con un distintivo de sargento, se cruzó de brazos. «Escucha, viejo, aquí ya no estamos en los tiempos de tu gloria. No necesitamos ayuda de alguien que debería estar en una residencia». Carter mantuvo la calma, pero en su interior, una llama de indignación comenzó a encenderse. Había enfrentado criminales despiadados, desentrañado redes de corrupción, y ahora un grupo de policías mediocres se atrevía a menospreciarlo. Estaba a punto de responder cuando una voz potente resonó desde el fondo del pasillo. «¿Qué está pasando aquí?» El silencio se hizo inmediato. Un hombre alto y de presencia imponente caminó con paso decidido hacia el centro de la sala. Su uniforme impecable y la insignia en su pecho indicaban su posición, el jefe de policía Marcus Carter, hijo del legendario delegado. Las expresiones de burla en los rostros de los oficiales se desvanecieron en un instante. El anciano sonrió levemente. La historia apenas comenzaba. Capítulo 2. Un pasado imborrable. El despacho del jefe de policía era sobrio y ordenado, reflejando la personalidad meticulosa de Marcus Carter. Desde su asiento detrás del escritorio, miraba con seriedad a su padre, tratando de leer sus intenciones. Thomas, sin embargo, se mantenía impasible, sosteniendo su mirada con la misma firmeza que lo había caracterizado durante toda su carrera. «¿Por qué volviste, padre?», preguntó Marcus finalmente, rompiendo el tenso silencio. «Porque alguien me llamó», respondió Thomas sin rodeos. «Alguien que sabe que la policía de Riverton no está lista para resolver este caso sola». Marcus frunció el ceño. El caso Morrison había desconcertado a todos en la ciudad. Un empresario influyente había desaparecido sin dejar rastro, y a pesar de semanas de investigaciones, no había pistas concretas. Las presiones sobre la policía aumentaban, y su liderazgo estaba en juego. Aceptar ayuda de su padre no era una opción que le gustara, pero sabía que negar su experiencia podía costarle caro. «No puedo simplemente dejarte intervenir, hay procedimientos», comenzó a decir Marcus, pero su padre lo interrumpió con un gesto. «Ya hemos pasado por esto antes. Sabes que si no estuviera seguro de lo que hago, no estaría aquí». Marcus respiró hondo, evaluando la situación. Si bien la presencia de su padre podría generar conflictos dentro del equipo, la verdad era que nadie tenía más conocimiento y experiencia que él. Y por más que le costara admitirlo, una parte de él quería ver a su padre en acción una vez más. «Muy bien», concedió finalmente. «Pero si trabajas en este caso, será bajo mis reglas». Thomas sonrió con satisfacción. Sabía que aquel era solo el primer obstáculo en su regreso a la acción. Capítulo 3. Sombras de corrupción. Mientras los Carter discutían en la oficina, en los pasillos de la comisaría los murmullos crecían. No todos estaban contentos con el regreso de la leyenda, y en especial, el sargento Gutiérrez, el oficial arrogante que había intentado humillar a Thomas, no ocultaba su desdén. «Este viejo no tiene nada que hacer aquí»,
murmuró entre dientes mientras salía al estacionamiento. Encendió su teléfono y marcó un número en su agenda. Tenemos un problema. Thomas Carter está en la ciudad. La voz al otro lado de la línea se mantuvo en silencio por unos segundos antes de responder. Entonces asegúrate de que no se quede por mucho tiempo. El sargento colgó y guardó su teléfono. A lo lejos, Thomas salía del despacho de su hijo con una expresión de confianza. Pero lo que no sabía era que su regreso no solo despertaba viejas lealtades, sino también enemigos peligrosos que harían todo por verlo fracasar. Capítulo 4. La primera amenaza. Aquella noche, mientras Thomas revisaba los informes en su habitación del hotel, un sonido sutil lo alertó. Una sombra se movió en la ventana y, antes de que pudiera reaccionar, un golpe seco hizo temblar la puerta. Con movimientos calculados, tomó su vieja pistola del cajón y se acercó lentamente. Sabía que esto no sería fácil, murmuró para sí mismo. Al abrir la puerta de golpe, encontró un sobre en el suelo. Lo recogió con cautela y, al abrirlo, su semblante se endureció. Dentro había una fotografía de Marcus, su hijo, con un mensaje amenazante escrito en rojo. Aléjate o paga el precio. El veterano delegado apretó los dientes. Sabía que no podía retroceder. Esta lucha no solo era por justicia, sino por la seguridad de su familia. Y no pensaba perder. Capítulo 5. El enemigo en las sombras. Thomas sabía que no podía ignorar la amenaza. Guardó la fotografía en su chaqueta y salió del hotel con pasos firmes. No confiaba en nadie dentro del cuerpo policial, salvo en su hijo. Sabía que había una red de corrupción más profunda de lo que imaginaban. Si querían intimidarlo, habían cometido un error. Al llegar a la comisaría, Marcus lo recibió con el ceño fruncido. Se notaba el cansancio en su rostro, pero sus ojos aún reflejaban la determinación que lo caracterizaba. No era fácil dirigir un departamento lleno de agentes hostiles, y menos aún con la sombra de su padre presente. ¿Qué sucede, padre?, preguntó con preocupación. No había pasado suficiente tiempo desde su llegada y ya parecía haber problemas. Thomas sacó la fotografía y la dejó sobre el escritorio de su hijo. Marcus la tomó y la observó con detenimiento. Su expresión se endureció al leer las palabras amenazantes. Aquello no era un simple intento de amedrentamiento. Era una declaración de guerra. Esto no es solo un caso más. Es una advertencia. Thomas cruzó los brazos y esperó la reacción de su hijo. Sabía que Marcus no era de los que retrocedían fácilmente. Marcus respiró hondo. Sabía que su padre nunca retrocedía ante una amenaza. Y esta vez, no sería diferente. Si alguien pensaba que podían asustarlo, estaban muy equivocados. Capítulo 6. Una verdad incómoda. La oficina de Marcus se sumió en un profundo silencio. Thomas observaba a su hijo, esperando una decisión. Sabía que Marcus era cauteloso, pero también sabía que la corrupción en Rivertown estaba más arraigada de lo que muchos creían. Si no actuaban rápido, la situación solo empeoraría. Necesitamos descubrir quién está detrás de esto. Marcus finalmente rompió el silencio. Miró a su padre y supo que estaban en la misma página. No podemos confiar en nadie aquí dentro. Thomas entrecerró los ojos. Sabía cómo operaban los corruptos, siempre ocultaban sus huellas, pero todo tenía un punto débil. Si esto llega a oídos de las personas equivocadas, estaremos en peligro. Marcus cerró el puño. Sabía que no podía permitirse errores. Thomas asintió. Era hora de actuar antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 7. Entre la lealtad y la traición. Thomas sabía que el tiempo jugaba en su contra. La amenaza recibida no era un simple aviso, sino la confirmación de que alguien dentro de la comisaría estaba dispuesto a todo para impedir que descubrieran la verdad. Miró a Marcus, su hijo, y vio la preocupación reflejada en su rostro. La corrupción no era solo una sombra en Rivertown, sino un cáncer enquistado en la misma estructura del poder. Thomas sabía que si no actuaban rápido, perderían la única oportunidad de limpiar la institución y hacer justicia. Sin embargo, había algo que aún no inquietaba. ¿Quién dentro de la comisaría era el verdadero enemigo? Sabía que muchos lo despreciaban por su regreso, pero una cosa era la resistencia de los oficiales que veían en él una amenaza a su autoridad, y otra muy distinta era recibir una advertencia tan directa. Thomas entendía que detrás de esa amenaza había un mensaje claro: no sigas adelante o pagarás el precio. Y si había algo que había aprendido en su carrera, era que cuando los criminales mostraban miedo, significaba que estaban a punto de cometer un error. Marcus se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana. La noche cubría Rivertown con su manto de sombras y silencios.
Desde ahí, podía ver el reflejo de las luces de la ciudad, el parpadeo de los autos patrulla y la vida que continuaba sin percatarse del peligro latente. Respiró hondo y giró hacia su padre. No podemos confiar en nadie, pero tampoco podemos quedarnos quietos, dijo con firmeza. Necesitamos encontrar pruebas, y rápido. Thomas asintió. Sabía que la única forma de desenmascarar la corrupción era obligando al enemigo a cometer un error. Pero para ello, debían actuar con inteligencia. No podían moverse como dos policías ordinarios, sino como estrategas en un campo de batalla. La pregunta era, ¿cómo hacer que el enemigo revelara su rostro sin que ellos mismos cayeran en una trampa? En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un oficial joven, con el rostro pálido y la respiración entrecortada, entró sin siquiera tocar. Jefe Carter, ha ocurrido algo, dijo con voz temblorosa. Encontramos a un hombre muerto en el callejón detrás de la comisaría. Marcus y Thomas se miraron. No hacía falta decir nada más. Sabían que aquel asesinato no era una coincidencia. La guerra había comenzado. Capítulo 8. Un cadáver y un mensaje oculto. Marcus y Thomas llegaron al callejón detrás de la comisaría con pasos firmes. La escena del crimen estaba cercada con cinta amarilla, y varios oficiales murmuraban entre sí con evidente nerviosismo. El cuerpo yacía entre bolsas de basura, con la cabeza ladeada en un ángulo antinatural y una herida profunda en el cuello. La sangre aún fresca manchaba el pavimento, pero lo que más llamó la atención de Thomas no fue la brutalidad del asesinato, sino el objeto en la mano del muerto. Era una nota, arrugada y manchada de sangre. Marcus se inclinó y, con guantes, la tomó con cuidado. Al abrirla, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El siguiente será tu padre. La amenaza era clara y directa. Thomas cruzó los brazos, observando a los oficiales alrededor. Algunos evitaban su mirada, otros parecían incómodos. El mensaje no era solo para ellos, sino para todos los que se atrevieran a desafiar el poder oculto en Riverton. Este asesinato era una advertencia. Esto fue un ajuste de cuentas, murmuró Thomas, mirando el cuerpo. Alguien nos está diciendo que nos detengamos. Marcus apretó los dientes. No podían permitir que el miedo los paralizara. Este crimen confirmaba que estaban cerca de algo grande. El problema era descubrir qué. De pronto, uno de los oficiales se acercó con evidente inquietud. Jefe, encontramos esto en el bolsillo del muerto, dijo, entregándole un papel arrugado. Marcus lo desplegó y leyó en voz baja, el poder está en la sombra. Si buscas la verdad, sigue el dinero. Thomas y Marcus se miraron. Esa pista era su mejor oportunidad. Pero sabían que estaban a punto de desatar el verdadero infierno. Capítulo 9. Siguiendo el dinero. Thomas y Marcus se reunieron en la oficina, analizando la pista recibida. Si la corrupción en Riverton estaba conectada con el dinero, significaba que alguien dentro del sistema estaba sacando provecho de los crímenes. Thomas sabía que seguir la ruta del dinero podía llevarlos hasta los cabecillas, pero también significaba que se estaban metiendo en un terreno peligroso. Tenemos que rastrear los movimientos financieros de los últimos meses, dijo Thomas, observando a su hijo. Necesitamos acceso a las cuentas de la alcaldía y a las empresas privadas que han recibido contratos sospechosos. Marcus asintió. Sabía que su padre tenía razón, pero acceder a esa información no sería sencillo. La burocracia y la corrupción dificultaban cualquier intento de transparencia. Sin embargo, había alguien que podría ayudarles, un viejo informante de Thomas, alguien que conocía el mundo del crimen financiero mejor que nadie. Marcus dudó por un instante. Aquel hombre era un excontable que había trabajado para los peces gordos de la ciudad antes de desaparecer en el anonimato. Si alguien sabía dónde buscar, era él. Después de hacer una serie de llamadas, lograron concretar un encuentro. Se citaron en un bar en las afueras de la ciudad. Al llegar, encontraron al hombre sentado en la esquina más oscura del lugar, con una copa de whisky a medio terminar. Sabía que vendrían, dijo sin levantar la vista. Cuando un cadáver aparece con un mensaje como ese, significa que el tiempo se está acabando. Si realmente quieren respuestas, deben moverse rápido. Porque los que están detrás de esto no dudarán en hacerlos desaparecer. Thomas y Marcus se sentaron frente a él. Sabían que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Capítulo 10. La verdad detrás del dinero. El bar estaba en penumbra, con un olor a cigarrillo y alcohol añejo impregnando el aire. Thomas y Marcus miraban con atención al hombre que tenían enfrente. Era un excontable de una de las empresas más influyentes de Riverton,
alguien que había visto el flujo de dinero sucio moverse por las sombras. Su rostro estaba marcado por la desconfianza y el cansancio de quien había pasado años huyendo de un secreto demasiado peligroso. Escuchen bien, dijo el hombre en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera oírlo. La corrupción en esta ciudad no empieza en la comisaría. Es más grande, más profunda. Hay empresarios, jueces y hasta políticos involucrados. El dinero no se mueve solo. Siempre hay alguien jalando los hilos desde arriba. Thomas asintió con gravedad. Había pasado toda su vida luchando contra el crimen, pero sabía que los verdaderos criminales rara vez llevaban armas o pasaban tiempo en la cárcel. Estaban sentados en oficinas lujosas, moviendo millones mientras los de abajo pagaban el precio. Marcus, con el ceño fruncido, apoyó los codos sobre la mesa. ¿Puedes darnos nombres? Necesitamos pruebas concretas, dijo con firmeza. El hombre bebió un sorbo de whisky y deslizó un pequeño sobre la mesa. Thomas lo tomó con cautela y lo abrió. Dentro había una lista de nombres, cifras y transferencias bancarias vinculadas a empresas fantasma. Era un mapa del entramado de corrupción que habían estado buscando. Si quieren justicia, deben moverse rápido, advirtió el informante. Alguien ya sabe que están detrás de esto. Y créanme, ellos no esperan a que los atrapen. En ese momento, el sonido de un motor rugió fuera del bar. Thomas se giró justo a tiempo para ver cómo un auto negro se detenía en la calle y un hombre con el rostro cubierto bajaba con un arma en la mano. ¡Al suelo!, gritó Thomas, empujando a Marcus detrás de la mesa. Los disparos rompieron el silencio de la noche. La guerra había comenzado. Capítulo 11. El enfrentamiento final. Los disparos resonaban en la oscuridad mientras Thomas y Marcus se protegían tras una mesa volcada. El informante, tembloroso, se aferraba a su copa con los ojos abiertos de par en par. Thomas sacó su arma, su viejo instinto de supervivencia activándose al instante. Marcus, por su parte, sacó su pistola reglamentaria y evaluó la situación. «Tenemos que salir de aquí», murmuró Marcus, intercambiando una mirada con su padre. Thomas asintió. Se movieron rápido, disparando en dirección al atacante para ganar tiempo. Los cristales del bar estallaron en pedazos mientras los clientes gritaban y corrían en todas direcciones. Lograron llegar a la puerta trasera y salir a un callejón estrecho, con los neumáticos del auto negro chirriando a lo lejos. «No van a parar», dijo Thomas con el rostro endurecido. «Nos quieren muertos». Marcus respiró hondo, con el sobre de pruebas aún en sus manos. Sabía que tenían que actuar rápido. La corrupción estaba más cerca de lo que imaginaban. «Si logramos hacer pública esta información, podemos desmantelar toda la red», dijo Marcus, mirando a su padre. Pero Thomas sabía que no sería tan fácil. Había trabajado toda su vida en este mundo y entendía que, cuando el enemigo era tan grande, exponer la verdad significaba enfrentarse a las consecuencias. Y en ese momento, supo que solo había una opción. «Debemos exponerlo todo antes de que nos encuentren primero», dijo Thomas con determinación. Y sin decir más, se dirigieron al único lugar donde podrían revelar la verdad al mundo. Capítulo 12. Justicia y redención. La comisaría de River Town estaba en alerta máxima cuando Thomas y Marcus irrumpieron en la sala de reuniones con las pruebas en mano. Todos los oficiales se giraron para mirarlos, algunos con sorpresa, otros con temor. En la mesa principal, el comisionado de policía los observó con expresión dura, pero Thomas no vaciló. «Tenemos pruebas de corrupción que implican a varios altos mandos y empresarios», anunció Thomas, colocando el sobre la mesa. «Y esta vez, no podrán esconderse». El silencio se hizo pesado en la sala. Marcus observó cómo algunos oficiales intercambiaban miradas nerviosas, mientras otros parecían luchar contra la indignación. Uno de los sargentos más veteranos se puso de pie. «Si esto es cierto, necesitamos protección federal», dijo, su voz grave pero firme. Thomas asintió. Sabía que la batalla no había terminado, pero habían logrado lo impensable. Habían expuesto la verdad. Al día siguiente, la noticia estalló en todos los medios. Empresarios, jueces y políticos fueron investigados. Algunos fueron arrestados, otros intentaron huir, pero la caída del sistema corrupto era inevitable. Esa noche, Marcus se quedó en su oficina, observando la ciudad desde la ventana. Su padre se sentó frente a él, con una leve sonrisa en los labios. «Hicimos lo correcto», dijo Thomas. Marcus asintió. Habían librado una guerra contra las sombras de River Town, y aunque la lucha no había terminado, sabían que habían dado el primer paso para recuperar la justicia.
Fin.